Se sabe que una señal periódica es aquella que se repite en el tiempo. Su frecuencia es la cantidad de veces que dicha señal se repite en un segundo. La necesidad de medir la frecuencia de la señal alterna hizo que se disponga de un dispositivo que permita medirla. La señal eléctrica que alimenta nuestros hogares tiene una forma como la siguiente. Con un osciloscopio se puede medir fácilmente el periodo de la señal alterna y encontrando su recíproca se obtiene el valor de la frecuencia buscada. Los frecuencímetros a lengüeta se pueden encontrar en usinas generadoras de energía eléctrica en los tableros de comando que tienen generalmente 17 lengüetas. Actualmente también se encuentran en los grupos generadores domésticos como son los grupos electrógenos. Constan de lengüetas talladas de tal manera que cada una de ellas resuene a un valor determinado de frecuencia. Cuando la señal a la cual se desea medir su frecuencia se la hace circular arrollándola en un cilindro con un cuerpo de hierro dulce, en donde están adosadas las lengüetas, aquella que tiene su frecuencia de resonancia coincidente con la frecuencia de la señal vibrará con mayor amplitud que las que están a su lado, como se distingue en la figura. Como se observa, cada lengüeta está tallada a izquierda y derecha con una diferencia de medio hertz. Estos instrumentos fueron muy populares antes del desarrollo de las técnicas digitales. Su rango de medición es mucho más amplio que el de lengüetas. Su principio de medición se basa en integrar la señal cuya frecuencia se desea conocer y mostrar el resultado en un voltímetro analógico de corriente continua. La tensión generada a la salida del integrador es directamente proporcional a la frecuencia. Para el desarrollo de este instrumento es necesario primero conformar la variable de corriente alterna, es decir, darle a la señal que ingresa al frecuencímetro una amplitud adecuada para que pueda ser apta a los demás bloques del dispositivo. Si tiene una baja amplitud, la amplificará y viceversa. Luego, la señal adaptada pasa a un dispositivo digital que se denomina disparador de Smith, lo que permite procesar y medir señales de cualquier forma. Este disparador de Smith modifica las señales periódicas de cualquier forma en una señal rectangular de igual periodo que la original. Obtenida la nueva función, si se la integra, se obtendrá su valor medio, pero se debe tener en cuenta la forma de onda de la misma. Imaginémonos dos funciones diferentes que salen del Smith de igual amplitud pero de distinta frecuencia. Como se puede observar, al ser simétricas las ondas, le corresponde al semiperiodo positivo 10 volt y al otro semiperiodo 0 volt. El valor medio en ambos casos es el mismo y vale 5 volt para cualquier onda rectangular simétrica de distinta frecuencia e igual amplitud. Por ello, entonces, para realizar la integración lo más equivalente a la forma matemática, mediante el frecuencímetro analógico, será necesario introducir un nuevo bloque a la señal que sale del disparador de Smith. Se recurre a otro esquema circuital de amplio uso en las técnicas digitales que se denomina multivibrador monostable. El nombre de monostable es debido justamente a que tiene un solo estado estable posible y es cambiado externamente por la presencia de los flancos ascendentes del disparador de Smith. En otras palabras, transforma la señal original manteniendo el periodo en otra en la cual la parte positiva para cualquier frecuencia es siempre la misma. Este multivibrador se puede realizar en forma discreta con transistores o utilizar un circuito integrado. El mismo tiene la propiedad de modificar los semiciclos de una señal rectangular en otra también rectangular, pero manteniendo constante el tiempo de existencia de la parte positiva, variando el tiempo de la porción en la cual vale 0, hasta completar el periodo.
La forma de operar del monoestable para este caso es por el accionamiento del flanco ascendente de la señal obtenida a la salida del Smith. También podría haberse hecho con el flanco descendente. Cada vez que el Smith sale un 1, el multivibrador se dispara permaneciendo en 1 un tiempo fijo y luego solo pasa a su estado estable, que es el 0. En la figura se aprecian 3 señales de distintas frecuencias provenientes del Smith en rojo y las 3 señales que salen del monoestable en verde. Se aprecia que a medida que aumenta la frecuencia, los pulsos de monoestable se van acercando y el valor medio de dicha señal irá aumentando en forma proporcional a la frecuencia de la señal de entrada al frecuencímetro. Una vez tratada la señal como se ha visto anteriormente, ahora sí se puede encontrar su valor medio. El mismo está representado en la figura por 2 frecuencias distintas, cuyo valor medio está expresado en color verde, y se puede observar por simple inspección, a pesar de ser reiterativo, que el área positiva y constante para cualquier frecuencia se repartirá proporcionalmente en el periodo de la señal directa entre la frecuencia y su integral. En estos casos, en los cuales la función es una tensión eléctrica, se utiliza un dispositivo integrador RC compuesto por una resistencia y un capacitor. Para encontrar la integral de la señal de entrada, se debe medir la tensión que cae en el capacitor. Esto lo veremos más detalladamente en próximas unidades. En el circuito integrador se encuentra que el valor medio es una tensión que representa la energía media contenida en la señal y almacenada por el capacitor. A continuación se expone el esquema circuital en bloques completo del frecuencímetro analógico, con las distintas formas de onda obtenidas en cada bloque. Se observa en la figura que la señal cuya frecuencia se desea conocer ingresa en primer lugar a un bloque denominado A. El mismo tiene como función adecuar la amplitud de la señal para que pueda aceptarla el disparador de Smith. Por ello, si la tensión de entrada tiene mucha amplitud, dicho circuito la atenuará, y si su amplitud es pequeña, la amplificará. Continuando con el esquema, la variable adecuada se introduce al disparador de Smith. Modificada la misma, llega al monoestable y la salida de este se conecta a una red pasiva compuesta por una resistencia y un capacitor, cuya constante de tiempo es la apropiada para integrar el rango de frecuencias a medir. Posteriormente, la tensión media almacenada en el capacitor es medida mediante un voltímetro de corriente continua de alta resistencia interna. Se destaca que si dicho voltímetro posee un instrumento analógico de 20 kΩ por volt de sensibilidad, es suficiente. Por supuesto, también se puede colocar un voltímetro digital. Este frecuencímetro analógico tiene una limitación que está relacionada entre el periodo de la señal que ingresa al monoestable y el tiempo de permanencia de este último en su estado positivo o alto. Esta limitación es la de que el periodo de la onda a medir debe ser mayor que el estado del transitorio del monoestable, puesto que si no es así, el monoestable integraría una señal cada 2 de la entrada en el mejor de los casos. Como se observa en la figura, cuando el tiempo que está en 1, el monoestable, es superior al periodo de la señal a medir, literalmente se puede decir que se come un pulso en el mejor de los casos. Es interesante destacar que este instrumento ha dejado de tener vigencia por el avance de los contadores o frecuencímetros digitales que veremos a continuación.